Muy bien, entonces vamos a entrar en materia. Bueno, vamos a comenzar con la presentación. Hoy me acompaña Santiago Benavides, un gran amigo que, como mencionábamos antes, eh, tuve la oportunidad de conocer hace unos 20, 25 años y que gracias a la tecnología y al maravilloso trabajo que estaba haciendo Santiago y publicando en diferentes medios que tienen acceso mundial, pues pueden reencontrarte de nuevo a través de tu música, del trabajo maravilloso que estás haciendo ahora y que admiro muchísimo. Y este Gracias. es el primer conversatorio, tengo que confesarle que a todo el mundo este es el primer conversatorio que voy a dirigir. Mi nombre es Ivonne para quienes no me conocen. Soy maestra de yoga y finalmente eso es lo que estoy transmitiendo principalmente a través de mis redes. No obstante, además de pues mostrar las posturas y demás, todo lo que hacemos en yoga, me encanta también poder compartir algo más desde el corazón, porque siento que no solamente en estos momentos en donde seguimos en pandemia, en donde pues seguimos con un estilo de vida un poco diferente al que solíamos tener antes, es importante esa conexión emocional, espiritual y ayudarnos los unos a los otros a elevar el espíritu con diferentes prácticas y con la sabiduría de diferentes personas. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Aprovechando que encontré a Santiago y en este momento ha llegado a mi vida una cantidad de personas fabulosas, ¿por qué no también aprovechar para hacer un canal y compartir el conocimiento, la experiencia de vida que ellos tienen para unirnos en esta distancia y en esta comunidad digital? Entonces, por eso decidí comenzar estos conversatorios y en particular el de hoy tiene un tema muy especial que es el de la compasión y el conflicto social. Esto básicamente por la situación que estamos viviendo, en particular en Colombia. Santiago y yo somos colombianos. Pues tenemos, como tal vez decías tú, Santi, en algún momento ese valor de patria por ver lo que está pasando en nuestro país en términos de actos violentos, de muertes, de una cantidad de, digamos, de alguna forma de vulneración de derechos que por lo menos, bueno, creo que compartes eso, pero eso es lo que nos vas a hablar hoy, pero desde mi parte siento que finalmente no contribuyen a nada. Por supuesto, en nuestro país hay muchas cosas que podrían funcionar muchísimo mejor, hay inequidad, hay, bueno, muchas cosas que podrían mejorar. No obstante, sí creo que hay otras formas de sentar nuestra posición como personas, como ciudadanos comunes, como colombianos y latinoamericanos también, porque eso pasa no solamente en Colombia, sino en nuestra región en general, bueno, y en el mundo, para nuestra contribución individual, que creo que es lo que podemos hacer, ¿verdad? Entonces, por eso le propuse a Santi que habláramos hoy del tema de la compasión y de cómo esta nos ayuda a contribuir a la paz de nuestro entorno, de nuestros países y del mundo en general. Pero entonces, antes de entrar en materia ya de lleno, Santi, para quienes no te conocen, ¿podrías contarnos un poco quién es Santiago, por una parte, y por otra, qué te motivó a difundir el mensaje como lo haces ahora? Bueno, gracias, Ed. Gracias también a todos. Perdonen que no esté enfocando la mirada aquí en el Instagram, sino allá, porque tenemos aquí dos pantallas. Pero bueno, ustedes nos entenderán. Eh, bueno, yo, ¿qué les cuento de mí? Yo soy cantautor, eh, soy artista. Eso es una manera de autodefinirme que me costó mucho trabajo y mucho tiempo, a la que me costó mucho trabajo y mucho tiempo llegar, porque de alguna manera suena, no sé, a mí me sonaba un poco pretencioso o alguna cosa así, de algún modo. Pero he venido entendiendo y ha sido una carga muy grande de liberación el hecho de poderlo entender, que la condición artística no es algo que está únicamente, digamos, limitado al ejercicio de un talento artístico en el sentido convencional de la palabra, bien sea la pintura, la música, la poesía, lo que sea, sino una configuración personal, ¿cierto? Hay tal cosa como un seteo artístico para algunas de las personas, y yo he venido entendiendo que soy un artista, que de alguna manera camino por el mundo viendo la vida en verso y no en prosa, Ay, qué lo hermoso. cual no es ni mejor ni peor. Si me explico, todos necesitamos la prosa. No se puede vivir en verso, si me explico, pero también el mundo necesita el verso. Entonces soy un artista, eh, expreso el arte mayormente a través de la poesía y la música. Estoy casado con Dianita desde hace 20 años. Tenemos un par de chicos adolescentes muy lindos
Y también un hecho que me define fundamentalmente es que me considero un seguidor de Jesús. La palabra cristiano en nuestro medio pues ha llegado a tener una carga religiosa que en su origen no tuvo. La palabra cristiano significaba literalmente un Cristo chiquito, un mini Jesús. Y creo que es muy significativa de lo que los cristianos estamos llamados a ser, no tanto practicantes de una religión, sino mini Jesuses y mini Jesusas, por así decirlo. Oh, Santi, mil gracias. Gracias por contarnos. Bueno, y cuéntanos cómo decidiste comenzar a compartir tus experiencias a través de la música y qué te motiva a eso, por qué lo haces. Porque tienes, no sé cuántas canciones tienes a hoy, ¿cientos? Cientos, literalmente cientos. No, no lo digo como sacando pecho por eso. A mí la gente me pregunta, ¿usted cuántas canciones tiene? Y yo siempre digo que eso es como preguntarle a un carpintero cuántas sillas ha hecho. Pues habrá perdido la cuenta, ¿cierto? Bueno, de la misma manera que un carpintero o un ebanista hace sillas, pues yo hago canciones. Así que he perdido la cuenta, pero grabadas hay más de 100, yo creo. Eh, en el armario, pues esperando que algún día las escojamos para alguna grabación. Hay por lo menos unas 5 por cada canción que hemos grabado. Entonces ahí están. Eh, ¿Por qué empecé a hacer esto? Bueno, ahí es una suma de muchos factores, ¿no? Es una suma de muchos factores. Justamente en esos días estoy escribiendo un libro. Aprovecho, les cuento aquí a quienes de alguna manera están al tanto de lo que hacemos. Aquí he hecho una miradita al Instagram para repartirnos entre las cámaras. Estoy escribiendo un libro contando un poco la experiencia de lo que llamamos el llamado, valga la redundancia, el llamado. ¿Sí? ¿Qué es lo que estuvo detrás de este llamado? Y yo debo decir que detrás del hecho de que yo percibiera un llamado a dedicarme a la música, no hubo una visión, no tuve una experiencia, digamos, sobrenatural en el sentido clásico de la palabra, no hubo un profeta de voz temblorosa diciéndome que esto era lo que tenía que hacer, no hubo nada de eso, pero sí hubo una suma de factores, muy básicos algunos. Por ejemplo, yo sentía que la música me conmovía. Cuando yo era un niño, me acuerdo que alguna vez escuché una canción italiana que cantaba un italiano amigo de mi padre que estaba en Venezuela, en esa época vivíamos en Venezuela, y añoraba con nostalgia su tierra, se tomaba un par de cervezas y le daba por ponerse a cantar. Y por alguna razón, cuando Vicente, que así se llamaba, cantaba, yo sentía que eso a mí me conmovía y yo no entendía ni siquiera lo que estaba diciendo porque cantaba en italiano. Entonces, yo empecé a sentir que la música me conmovía. Cuando llegué a la adolescencia, bueno, esa sensación de que me conmovía fue palideciendo a lo largo de, de- de los años en que uno va creciendo, entrando en la adolescencia, la juventud. Ese tipo de cosas son demasiado raras y uno necesita descartarlas a veces, entre comillas, en orden, buscando participar en un grupo o algo así. Pero en los años de mi juventud, alguien puso por ahí alguna canción de Silvio Rodríguez, el famoso Unicornio Azul, Ah, sí. y me entró también una cosa que yo al tiro, como dicen en Chile, relacioné con eso que sentía cuando Vicente cantaba. Y yo dije, esto me conmueve. Y me embarqué en eso a hacer canciones, no tanto porque sintiera que tuviera el talento para hacerlo, sino porque quería reproducir ese lugar interior al que llegaba, al que me sentía transportado cuando escuchaba a Vicente cantar o escuché esta canción del Unicornio Azul, digamos, eso por un lado. Por otro lado, hay un momento en que esa vocación por reproducir ese calor interior pues se encuentra con la fe en Jesús. Yo cuando llegué a una iglesia cristiana, convencional y todo esto, creí en mi incipiente cristianismo que ese tipo de expresiones no tenían cabida, pues ahora sí me explico que tenía que dedicarme a buscar cosas más litúrgicas, por así decirlo. Y justo para esa época vino a Colombia, yo no sé si tú te alcanzas a acordar, Ed, un grupo que se llamaba el Trío Mar del Plata.
Sí, claro. Ujú. Tres Súper. argentinos que cantaban absolutamente maravilloso, desde la fe, con poesía, con profundidad, con sensibilidad social. Y cuando yo vi eso, en mí hubo una revelación y yo dije, esto es lo mío. Algún día espero dedicarme a hacer algo así. Y bueno, lo dejo ahí porque si no podría seguir hablando y hablando y hablando y hablando. Y eso fue lo que te motivó esa conexión interior. Santi, y hay solamente una cosa que me llama mucho la atención y que quiero resaltar y es qué lindo poder escuchar digamos, ese lado de las emociones, de la forma en la que tu verdadero ser, digo yo, como tu espíritu te habla, ¿no? Porque muchas veces también, como lo mencionabas, dejamos eso de lado porque nuestra educación cultural o nuestra tendencia cultural es a dar relevancia a lo duro, a lo analítico, a los datos y hechos, ¿verdad? Más que a lo emocional. Eso se ve un poquito como lo que dices tú, como de locos, como de gente que no cuadra, pero realmente es muy importante y creo que eso es parte de lo que necesitamos en este momento para balancearnos como seres humanos y para balancear la sociedad también. Entonces, bueno, no solamente quería decir que me llamó la atención esa parte de tu Gracias, historia. Kat. Gracias por compartir. A ti. Eh, Muy bien, a lo largo, bueno, y esa es parte de la historia que nos has contado, pero entonces desde que comenzaste a dedicarte a hacer canciones y también a expresar pues tus experiencias de vida y de alguna forma tu conexión de fe, has tenido la oportunidad de viajar por muchos países, sobre todo en Latinoamérica, difundiendo este mensaje. Y ya entrando un poco más en el tema que nos convoca aquí hoy, en cuanto a la compasión y bueno, las situaciones que atraviesan nuestros países latinoamericanos en este momento, durante esos viajes, ¿qué pudiste identificar que genera el sufrimiento de la gente? Eh, y cómo ese mensaje que tú llevabas de alguna forma ayudaba o ha venido ayudando a alivianar ese sufrimiento, sí, así lo llamaría, eso que se Ujú. siente no, de la situación contraria a la felicidad y a la dicha. Entiendo. Bueno, factores para el sufrimiento, como sabemos, hay muchos, ¿no? Y hay uno, yo diría que hay una serie de factores comunes a nuestra condición humana. Todos estamos expuestos a situaciones que no quisiéramos, pero que a veces llegan en la vida, ¿no? Un quebranto de salud, una ruptura, eh, situaciones que hacen parte de la vida, una depresión inesperada que aparece pues mitad motivada por las circunstancias y mitad proveniente de regiones misteriosas por allá en la sinapsis cerebral, ¿sí me explico? Entonces esos, digamos, esos sufrimientos pues de alguna manera están ahí y son comunes a nuestra condición humana, por un lado. Por otro lado, yo diría que hay otros sufrimientos que que se suman a estos y que de alguna manera hacen que, mm, que tengan una carga pues mayor y sean más difíciles de, sí, de sobrellevar. Por ejemplo, la violencia, la corrupción. ¿Sí me explico? Es muy duro tener una enfermedad, pero le añade una carga extra el llegar a buscar atención a un hospital y encontrar que el hospital está pues cerrado por corrupción, que no hay insumos, que las instalaciones son sucias, indignas, que el trato pues es descuidado, porque hay todo un sistema que está, digamos, dañado, ¿no? Entonces, están esos dos niveles, lo que nos es común, pero además lo que genera una carga adicional. Y yo diría que en América Latina ese es un factor extra a los sufrimientos humanos. Lidiar un poco con esa sensación de que no le importo a nadie. Si me explico desde el punto de vista institucional. Eso es complicado. Muchas veces he visto que cuando las personas están padeciendo una situación o algo así, mmm, lo que más las acompaña es saber que hay alguien a su lado. ¿Sí me explico? Eso ya trae una consolación especial, saber que hay alguien a su lado. Eh, en nuestros países, yo creo que una manera muy, muy importante de aliviar el sufrimiento es manifestarnos al lado
de los que sufren. Que una persona que está luchando, ahorita tengo un amigo luchando con un tema de salud en Lima muy fuertemente, que ellos puedan saber que estamos acá, que los tenemos en el corazón, que él no está ahí tirado en una sala de hospital y nadie se acuerda de él. No, sino que lo estamos acompañando en medio pues de la dureza de lo que está viviendo. Eso por un lado. Yo diría que esa sensación de soledad también está acompañada por, digamos, una postura, pues un tema de creencia, ¿sí me explico? Yo tengo una fe particular, ustedes ya la conocen, ¿cierto? Pero es un hecho entre todos los psicólogos clínicos, entre todos los especialistas en resiliencia, que la conciencia de que hay un ser superior cuidándonos hace una diferencia total en la manera en que llevamos la vida, ¿cierto? Eso hace una diferencia total. Entonces, aún los especialistas en resiliencia, por ejemplo, que reitero, no son necesariamente cristianos, concuerdan, mire, yo no es que crea en esto, pero usted mejor crea en algo, porque esa fe es lo que lo acompaña en medio de las travesías de la vida. En el ámbito, digamos, judeocristiano, un texto que ha sostenido generaciones de generaciones, este es el famoso Salmo 23, donde dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y dice, en el valle de sombra de muerte, su vara y su callado me infundirán aliento. No dice que no habrá valle de sombra de muerte, pero sí dice que en medio de eso hay algo de lo cual nos podemos aferrar. Entonces, yo diría eso, factores de sufrimiento, hay los básicos, en nuestros contextos la desidia, la corrupción, la violencia añaden una carga extra y frente a eso podemos responder acompañando, diciendo estamos acá, de verdad nos importa lo que estás viviendo y también alentando la fe. La fe es sustento para la fuerza, ¿cierto? La fe es sustento para la fuerza. Gracias, Santi. Uy, sí, me vienen mil pensamientos Sí, es que es un tema. a la cabeza desde lo que estás hablando. Primero, creo que justamente tú estás describiendo que es compasión, ¿no? Que es sentir el sufrimiento del otro o ser empático con el sufrimiento del otro, por una parte, y creo que eso lo tenemos todos los seres humanos. Lo que pasa es que muchas veces tal vez en el marco de esa educación en lo duro, en lo analítico, en los hechos y datos, dejamos eso de lado, pero todos lo tenemos. Incluso los animales también sienten lo mismo, por sus Claro, crías, por otros de su claro, especie, claro. están Y, sufriendo. y por los seres humanos. Y por los seres Increíble, humanos. hay animales, yo he visto a veces videos de gatos salvando vidas de niños y cosas de esas. Así es increíble, es increíble. O sea, tenemos eso ya dentro de nosotros. Yo creo que es importante ser conscientes de eso y dejarlo salir para que además no solamente sea como ponernos todos a llorar por el sufrimiento de alguien que puede pasar y bueno, también está bien, creo que eso hace parte de acompañarnos, como tú lo mencionabas, sino también de dar un paso más allá y en la medida de nuestras posibilidades ayudar a calmar, a mitigar ese sufrimiento, si podemos hacerlo y si está en nuestras manos. Porque finalmente, también tú lo mencionas, que es la segunda cosa que yo pensaba cuando hablamos de un ser superior, de Dios, de una energía creadora. Finalmente, también desde mi creencia, yo soy una convencida de que todos estamos unidos en esa energía creadora, en Dios. Todos somos como un pedacito de Dios, que estamos encarnados en este cuerpo físico, venimos a vivir esta experiencia física para aprender, para tener muchas enseñanzas que nos permitan ir evolucionando en la conciencia. Y en esa medida en que nos sintamos unos y dejemos de ver esa individualidad que muchas veces la que genera también esa segunda capa de sufrimiento que tú mencionabas, ¿no? Cuando yo me veo lejos del otro y siento que el otro me está atacando, que el otro me está vulnerando, pues ahí es donde hay una respuesta que pudiera ser lógica, que siento yo también lo ataco, yo también lo vulnero, porque pues sí, ojo por ojo, ¿no? Claro, el Pero ojo por ojo, que es sí. una espiral que no tiene fin. Total, total. Y creo que ahí es donde la compasión hace la diferencia de encontrar que ese otro hace parte, o sea, también es un pedacito de Dios, hace parte de la divinidad. También quiere ser feliz como yo lo quiero. Yo he descubierto que ese es tal vez eso es lo que todos queremos en la vida de alguna forma, ser feliz y estar bien. Eh, y sino que en su momento esa otra persona está viéndolo
de una manera diferente, ¿sí? Tiene unas gafas diferentes para ver la vida y por eso reacciona de la manera en que considera que es mejor para alcanzar su felicidad. Muchas veces creo que en medio de estos aprendizajes y de que comenzamos siendo como niños torpes, comenzando a aprender a caminar, pues cometemos errores, ¿no? A todos nos ha pasado. Y más adelante en la vida decimos, uy, no, ¿cómo fui capaz de hacer eso? ¿Cómo fui capaz de decir esto? Pero bueno, así vamos aprendiendo. Entonces sí creo que en la medida en que veamos que el otro está haciendo lo que considera lo mejor para lograr su felicidad, o sea que seguramente ni siquiera quiere, bueno, en muchos casos, deliberadamente causar daño, eh, pues podemos ser un poco más compasivos con su sufrimiento, porque eso también es muestra de sufrimiento, de eso estoy convencida. Y entre todos comenzar a brindarnos ese apoyo para de alguna manera comenzar a transformar bueno, la realidad que nosotros mismos estamos creando. Santi, porque entonces así las cosas, ¿qué crees tú que es la compasión? ¿Y cómo crees que una actitud compasiva puede ayudarnos a superar estos momentos de conflicto, de caos y de violencia? Bueno, gracias, Seth. Pues es una pregunta muy bonita. Felizmente, la palabra compasión casi que podríamos reemplazarla por compacción. Y es lo que, eso es una enseñanza que como cristiano derivo de una historia que Jesús contó. Él cuenta la historia muy conocida del buen samaritano, y muchos de ustedes la conocen, la de un tipo que está golpeado, tirado en el suelo, asaltado por ladrones, es decir, en un contexto de violencia, de inseguridad. Vaya uno a saber si también de escasez, probablemente, que es lo que motiva estas reacciones muchas veces. Y en medio de eso aparece pues el líder religioso, el doctor de la ley, gente muy respetable, pues que ve estos, ve el asunto, se hace un poquito a un lado, vaya uno a saber si algunos con mayor o menor pesar, lástima, ay, qué embarrada, qué tristeza. Pero dice que un samaritano, lo cual no es un dato menor en la historia porque los judíos miraban a los samaritanos como de alguna manera un pueblo eh, hasta cierto punto despreciable. Un samaritano, alguien que no encajaba dentro de los cánones del ser una persona de bien, eh, dice que fue movido a misericordia, a compasión. Y entonces, ¿qué significó eso? Significó que lo recogió, lo llevó a un hostal, habló con el hostelero, le dijo, si gastas, cuídalo hasta que yo venga, si gastas de mal, yo te lo pagaré, si gastas de más, perdón, yo te lo pagaré. Y después Jesús le pregunta a su interlocutor, un hombre religioso, un hombre bueno, le dice, ¿quién crees tú que tuvo compasión? ¿Quién crees tú que se compara? Perdón, no, la pregunta es, ¿quién crees tú que fue el prójimo? ¿Quién crees tú que se comportó como un prójimo de él? Y el otro le dice, pues el que tuvo compasión. Y Jesús le responde, pues ve y haz lo mismo. Así que para responder tu pregunta, ¿qué es compasión? Es pasar del, ay, qué embarrada, ay, qué tristeza, ay, pobres muchachos, ay, estas situaciones de injusticia, a decir, ¿qué puedo hacer yo para efectivamente involucrarme y ayudar a alguien, así sea una persona? Yo conozco historias muy lindas de transformación de personas, de gente sencilla que no tenía la capacidad de producir una gran transformación, bien sea porque sus dones, su educación, sus recursos, lo que fuera, parecían insuficientes. Así que se dio a la tarea de agarrar a alguien y ayudar a esa persona. ¿Sí me explico? Y eso cambió la historia de los dos para siempre. Recientemente vi una película sobre una profesora española que viajó a Eritrea o a Etiopía, no recuerdo, y conoció a una chica sordo-ciega. Sor- Solo ser sordo ya muy duro. Ser ciego, en mi opinión, más duro aún. Pero ser sordo-ciego, estar totalmente aislado de cualquier estímulo que consideraríamos normal para relacionarnos los unos con los otros. Y esta dama dijo, yo le voy a cambiar la vida a ella. Y se la llevó con ella, se dedicó a ella, la amó a pesar de que la niña la rechazaba con patadas, con puños, con gritos, con gemidos, con toda la cosa.
la amó, se empeñó en amarla, aprendió la manera de relacionarse con ella con toques cariñosos. Y pueden creer que esta chica sordociega es la primera persona de su condición en obtener un título universitario. Es Wow. una historia increíble, está en YouTube, pueden verlo, ¿sí me explico? Pero Sí. es una historia que nos recuerda que la compasión no es decir, ay, qué embarrada. Y como en esos días recordaba, estaba viendo a un predicador que me gusta ver de vez en cuando, se llama Dante Gebel, y estaba Dante diciendo, la compasión no es poner un post en Facebook. ¿Sí me explico? No es poner, ay, vamos, fuerza. Sí, yo entiendo, todo eso tiene su valor, ¿sí me explico? Pero la compasión es activamente involucrarnos en salvar una vida. Ahorita más adelante, si tenemos la oportunidad, me gustaría cantar una canción que habla sobre eso. Súper, claro que sí. A mí me encantaría, yo creo que a todos los que nos están viendo también, y lo hacemos para cerrar este conversatorio. Además de eso, Santi, ¿hay alguna otra recomendación? O bueno, no tanto recomendación, más bien algo que tú consideres, que creas que podemos hacer los ciudadanos del común para ayudar a transformar esta realidad con la cual creo que ninguno de nosotros está conforme, desde esa condición, sí, de ciudadanos comunes, porque a veces nos sentimos, y yo te confieso que me pasa a mí muchas veces también, algo como lo que mencionaste ahora, creemos que no somos como una, así como dice el dicho, una golondrina no hace verano. Sí, Eh, claro, porque yo soy aquí simplemente una maestra en mi casa, pues con mi familia, pero yo aquí no puedo, digamos, ni, por ejemplo, comenzar un golpe de Estado, crear un partido político o acabar con la pobreza del mundo, ¿sí? A veces me siento como, bueno, ¿qué puedo entonces yo hacer para realmente comenzar ese ciclo de transformación desde mi ámbito y desde mis posibilidades? sí, precioso lo que dices, Ed, muchas gracias. Mira, en la teología cristiana existe la figura del enemigo, ¿sí? Ujú. Y el enemigo es conocido como acusador, el acusador, el que cada vez que quieres hacer algo viene y te dice, ¿y eso para qué? Tú no tienes lo necesario para eso no va a servir para nada. Y por cuenta de esa voz perversa, cuántas cosas buenas, cuántas increíbles iniciativas no han dejado de suceder. ¿Sí me explico? Por el contrario, Jesús nos manifestó algo que a mí me parece fascinante y es lo que yo llamaría la dinámica del reino de Dios. Y por favor, quitémosle a esto todo semblante religioso, es decir, la dinámica de la construcción del bien. Y Jesús lo evidenció a través de una señal. A veces pensamos que los milagros de Jesús eran actos de magia. No, eran señales que querían decir cosas. Cuando Jesús multiplica los panes y los peces, mira esta situación, mira esta situación. Había una gran multitud hambrienta, es decir, una inmensa necesidad, seguramente pobre. Esta no es gente que puede meterse a su celular y pedir un domicilio que les llegue por donde están. ¿Sí me explico? Es gente hambrienta, es gente pobre, es gente aislada, es gente vulnerable, indefensa. Así que hay una inmensa necesidad. Los discípulos de Jesús, preocupados por la situación, ellos tienen una lógica más común, más cotidiana, y van donde Jesús y le dicen, oiga, esta gente va a tener hambre en 6 horas, en menos. ¿Sí me explico? Y adivine lo que va a pasar cuando tengamos frente a nosotros a 7.000, 8.000 personas hambrientas. Y en este lugar, en este paraje desolado. Y en ese momento aparece en la historia, según el relato que hace Juan, uno de los escritores de los evangelios, aparece en la historia un niño. Es decir, el ser menos probable, el ser más, entre comillas, risible, y esto lo digo con mucho cuidado y con mucho respeto. Yo soy padre de niños, si me explico, pero en el contexto de la historia, el ser más ridículo que podría aparecer. Por favor, estamos hablando de una... Si yo hubiera sido uno de los discípulos, yo le hubiera dicho a ese niño, saque de acá, chino, que estamos aquí resolviendo un tema importante, por favor, no nos venga con cosas que ahorita tenemos mucho que pensar. Y el niño ofrece 5 panes y 2 peces, es decir, algo irrisoriamente poco, resulta irrisoriamente poco, algo absolutamente insignificante. Pero Jesús agarró
lo que el niño le dio y con base en eso operó una señal. ¿Qué significa eso? Que las pequeñas cosas en las cuales morimos para servir a otro, porque ese niño no es que le sobraran esos 5 panes y esos 2 peces, era su propio almuerzo seguramente, ¿sí me explico? O el de su familia. Las pequeñas cosas en las que nosotros morimos para servir a otros producen un efecto expansivo. Y aquí yo quiero entonces que notemos, mientras la lógica del acusador es decirte, una golondrina no hace verano, eso no tiene ningún sentido, la lógica del reino es decirte, eso poco que tú crees que es insignificante, entrégalo, porque va a producir una gran transformación. ¡Wow! Increíble. Gracias, Santi. Sí, eso nos, por lo menos a mí me aviva la esperanza A mí y me hace, también, claro, y me a mí hace ver el también. mundo desde una perspectiva más global, ¿no? Sí, porque a veces nos encerramos como, si aquí en nuestra casa, recibiendo esos mensajes de los acusadores, como mencionas tú, que de esos hay por montón, realmente, no solamente Claro, en este, sino en muchos otros, sí, desempoderantes y desalentadores. Y dejamos de hacer cosas que pueden tener ese impacto. Y es algo tan sencillo, creo yo, Santi, y todos los que nos están escuchando, es como en la medida en que yo haga algo diferente, ¿sí? Yo como, digamos, una de 50 millones de colombianos, que haga una pequeña transformación, pues logro algo, pero si ese uno resulta que son 10 o 100 o 1000 o 100.000, pues la cosa se va expandiendo y sigue viniendo de la intención de uno. ¿Mm? Y eso va generando, como cuando uno lanza una piedrita a un estanque, va generando unas ondas expansivas que finalmente después van a generar una onda más grande de transformación. Sí, y yo creo que realmente ningún esfuerzo es despreciable ni es poco. Tal vez creo que es más impactante el dejar de hacer, por miedo o por pesimismo. claro. El miedo es un enemigo muy grande, ¿no? El miedo que te dice, no, ¿para qué empiezas? No, eso se ve muy difícil. No, eso no tiene sentido. El miedo es el peor enemigo de nuevamente eso que Jesús llamó el reino de Dios. Sí. Así es, Santi. Mil gracias por compartirnos esa experiencia. Si me permite, Seth, quisiera añadir algo. Por favor. Eh, Tú hablas acerca de la importancia también de la transformación personal en esto, en esa transformación colectiva que todos estamos buscando. Nosotros digamos, en la teología judeocristiana, y esto pues lo digo con mucho respeto, porque sabemos que no todos compartimos estos puntos de vista, pero les cuento con todo respeto, esto en la teología judeocristiana nosotros eso lo llamamos conversión. Ese término está un poco desgastado en nuestro uso común religioso, porque conversión no suena como que alguien se pasó de una religión a otra, ¿sí me explico? O algo así. No, conversión en el sentido, digamos, original de la palabra es literalmente cambiar de camino, ¿sí? Yo iba por este camino y me cambio de camino. Hay un texto en antiguo judío que lo podemos encontrar en el libro de las Crónicas, donde dice, si el pueblo que lleva mi nombre, si cuando ustedes estén en una situación difícil, el pueblo que lleva mi nombre se convierte y deja sus malos caminos. Entonces, mira, dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y oigan la sorpresa, sanaré la tierra, sanaré la tierra. Así que, curiosamente, el camino hacia la sanidad de la tierra pasa por nuestra propia conversión de caminos, nuestro propio dejar nuestro mal camino. Alguna vez escuché una historia que me pareció muy, muy linda, muy especial. Se cuenta que a varias personas le dieron un mapa mundi, digamos, en piezas de rompecabezas, ¿cierto? Y entonces resulta que por alguna razón era muy difícil armar el mapamundi por el lado en que estaba, armar el rompecabezas por el lado en que estaba impreso el mapamundi. A los pocos minutos llegó un niño, siempre típico, y resulta con el asunto resuelto y le dijeron, ¿y cómo hiciste? Y dijo, no, pues es que mira, había una guía para armarlo y la guía para armarlo era la figura de una persona. Por el otro lado del mapamundi
estaba impresa la figura de una persona. Entonces el niño dijo, yo lo que hice fue armar a la persona y quedó armado el mapamundi. Si nos armamos nosotros, se arma el mundo. No armar en el sentido de arma, estoy utilizando otro sentido de la palabra, sino si nos componemos nosotros, se compone el mundo. En términos judeocristianos diríamos si nos convertimos, si cambiamos nuestro camino, la tierra será sanada. Eso es una certeza que yo tengo y por eso creo que uno de los activismos más comprometidos que podemos tener en medio de lo que estamos viviendo en una situación como la colombiana y en general latinoamericana, donde hay tanta injusticia, donde hay tanto por lo cual manifestarnos, es la propia conversión, el cambio de camino. Gracias, Santi. Yo estoy completamente de acuerdo. Sí, tú lo mencionabas. Yo creo que todo parte de, bueno, como tú llamas, esa conversión o esa transformación personal. Porque también creo que parte del sufrimiento que tenemos, como adicionando un poco a la primera respuesta que me diste, es también el sufrimiento que creamos en nuestra mente, ¿no? Muchas veces la misma situación podemos verla de forma diferente. Entonces está lloviendo, por ejemplo, aquí yo estoy en Bogotá, yo llueve bastante, entonces está lloviendo y alguien puede decir gracias a Dios por el agua, por las plantas, porque ya los ríos van a estar más nutridos, porque no vamos a tener sequías. Otra persona puede decir, no, qué pereza este día, qué horror, qué día tan feo, no quiero salir. Es la misma situación, pero la vemos de manera diferente. Y en la medida que yo transforme, y por eso hablaba yo también como de las gafas que nos ponemos, ¿sí? De las gafas que me ponga para ver la vida, es que genero mis emociones, mis pensamientos, por supuesto mis acciones, y esto inevitablemente impacta también a quien está a mi alrededor. Y yo creo que a todos nos ha pasado. Es muy diferente cuando estamos en compañía de una persona que transmite tranquilidad, alegría, optimismo, a cuando estamos al lado de una persona que todo el tiempo está quejándose, hablando mal de otros. Sí, la energía es diferente y digamos la dinámica social, grupal es diferente. Entonces sí creo que estoy completamente de acuerdo contigo. En la medida en que transformemos nuestra forma de ver la vida, podemos ir transformando también nuestro entorno desde nuestra familia, que son los que están al lado, las personas con quienes trabajamos, y si de pronto en este momento estamos interactuando directa o indirectamente con ellos, también por estos medios que nos unen hoy en día, y así cada persona va haciendo también su transformación en sus círculos. No es menor, creo que la transformación comienza por allá. Muchas veces también, así como pensamos que los otros son los malos, ¿no? Como decía yo, que nos atacan, son los enemigos, como mencionabas tú, también muchas veces esperamos que de los otros venga la solución, ¿no? Esperemos a ver qué hacen o qué me dicen que tengo que hacer o qué ideas se les ocurren que alguien lidere para comenzar a hacer este cambio, cuando nosotros podemos tomar el liderazgo y la conversión de nuestra propia vida para iniciar. Qué chévere. Santi, no, gracias a ti por todo esto. Bueno, entonces por favor compártenos la canción que mencionaste antes para cerrar este conversatorio. Si no tienes algo más que adicionar, que decir, si de pronto no tenemos por ahí alguna pregunta que alguna de las personas que están viendo este conversatorio quieran hacer. ¿Escuchan ahí? Espérate, yo miro que todo esté bien acá con el... Ok. Bueno, vamos a poner la guitarrita. ¿Cómo se llama la canción, Santi? Esta canción se llama Mira, dime dónde. Mira, dime dónde. Aló. Ahí está. ¿Ahí me estás escuchando bien? Sí, ¿cierto? Ok, dice sí. Bueno, una cosa para entender la canción. Cuando empieza, digamos, el relato bíblico, se cuenta la historia de algo turbio, el primer asesinato. Y se cuenta la historia de dos hermanos, Caín y Abel. Cuando Caín ha matado a Abel, dice el relato que Dios lo busca y le dice, oye, ¿dónde está tu hermano? Y bueno, esta canción está inspirada en esa pregunta.
Dime, ¿dónde está tu hermano? Preguntó Dios a Caín y Caín le dijo, ¿acaso me compete eso a mí? No soy guarda de mi hermano, no tengo por qué saber, esquivando la mirada, fastidiado al responder. Pero Dios sabía la historia de su terrible molestia y que más que indiferencia había un muerto en la conciencia. Dime, ¿dónde está tu hermano? La interrogación bastó, le pegó con las manos en la masa, lo agarró y tú ya sabes lo que sigue. De ahí para acá la humanidad es la historia de Caín que repite sin cesar, no soy guarda de mi hermano, no me incumbe, no me importa, pero estamos ocultando que la realidad es otra. Esquivamos la mirada porque en el fondo sabemos que hay sangre derramada por el envanecimiento y que detrás de la ropa de marca que querés hay un niño esclavizado trabajando en Bangladesh. Aylan Kurdi se llamaba, aquel pequeñito sirio cuya foto más que foto en el silencio fue grito, parecía que dormía. En la playa de Turquía no fue víctima del mar, lo fue de nuestra injusticia. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Nos preguntamos si yo no tuve la culpa. Yo no hice nada malo, pero no puedo evitar pensar que así razonamos. Y es Caín que vuelve y dice, no soy guarda de mi hermano. Y es verdad que no podemos resolver todos los males, pero cerca de nosotros con seguridad hay alguien que precisa que cortemos esa soga que lo asfixia y que con algún sacrificio le rescatemos la vida. Mira, dime dónde y mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde y mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde, mira, dime dónde está tu hermano. Y mira, dime dónde, mira, dime dónde está tu hermano. El paraíso perdido, el herraje vagabundo, la tierra que está pariendo con gemidos, nuevo mundo y que abrió para tragarse los ríos de la sangre y que ya está que revienta y erupciona en todas partes. Mac Sleepers en Hong Kong, el muro de Mr. Trump, conspiranoicas teorías que darían solo risas si no fuera porque abajo de la tensa calma están decidiendo quién se muere mientras lamen el caviar. Y yo no quiero que pienses que es asunto de los otros, que el pecado es patrimonio de ricos y poderosos. Yo quiero pensar en mí y que tú pienses en ti. Si podríamos responder la pregunta que a Caín le hizo Dios en aquel día del primer asesinato, aquel trágico momento que hubo sangre en unas manos y le puso a este planeta, a la creación entera, la cadena que aún llevamos de indolencia, de violencia. Es por eso que la cruz es un signo de esperanza, porque en ella murió alguien para que otro se salvara. La película al revés del cuchillo de Caín es Jesús yendo a la muerte para hacernos revivir. Ser cristiano es sobre todo hacer eso por el otro. La religión puede ser muy bonita y de buen modo, pero con todo respeto es fachada del demonio si no lleva al sacrificio para servirle a los otros. Ahí va. Mira, dime dónde y mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde, mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde, mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde, mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde, mira, dime dónde está tu hermano. Y mira, dime dónde, mira, dime dónde está tu hermano. Y mira, dime dónde, mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde, mira, dime dónde está tu hermano. Santi, muchas gracias. Me quedo sin palabras Gracias. por compartir esa canción, de verdad, no solamente por las palabras que incluye, que creo que complementa muy bien nuestra conversación de hoy, de verdad sentirnos también de alguna manera responsable por los otros, porque nuestras acciones también los tocan, sean de impacto positivo o negativo, las tocan.
Y por supuesto por hacer que con la música vibren los corazones. Creo que a muchos les pasa lo que a mí. La música también me hace vibrar adentro y sentir más profunda esa conexión de las palabras con el cerebro, de la intención con el espíritu. Mil gracias, mi A Santi. ti, Ed, gracias. Qué buen tiempo, muchas gracias. Bueno, y para finalizar, Santi, para la gente que no te conoce, que de hecho creo que son la minoría de los que están en este momento conectados con nosotros, pero para quienes no te conocen y quieren seguir tu trabajo, tu música, tu mensaje, ¿cómo te pueden encontrar? Bueno, pues muchas gracias. Pueden ir sencillamente a YouTube, buscar mi canal, suscribirse. Ahí estamos publicando continuamente las canciones. También pueden seguirnos en Spotify, Deezer, iTunes, todo ese tipo de plataformas. Eh, la red social que más uso, aunque la verdad no soy el más activo en redes sociales, pero la que más uso es Instagram. Me pueden buscar como Sam Benavides. Y en Facebook también pueden buscar Santiago Benavides Oficial. Ahí podemos estar en contacto. Tanto en Instagram como en Facebook, ahí está anotado un número WhatsApp que reviso un par de veces al mes. Y hasta el día de hoy tengo el récord de que no he dejado de contestar ningún mensaje. Me he contestado tarde, pero me gusta contestar todo personalmente. Entonces, digamos, me he resistido a las sensatas voces, muy sensatas, que me aconsejan contratar a alguien que se encargue del asunto y responder como si fuera yo. No me gusta responder personalmente. Ahí hay un número. Van a tener que esperar seguramente unos días, pero pronto estaré contestando. Santi, mil gracias de nuevo por tu tiempo, por compartirnos todas esas experiencias de vida, esos pensamientos y esas ideas transformadoras que creo que son muy positivas y muy útiles para todos en estos momentos que estamos viviendo. Gracias también, por supuesto, a todos los que se conectaron, a las personas que también se tomaron el tiempo para compartir este espacio con nosotros. Y Santi, bueno, espero que no sea la última vez, es la primera, que no sea la Claro, Ed, última por favor, aquí para servirte. Claro que sí, entonces un abrazo para ti, para todos, mil gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, que Besito a Dios te todos. bendiga. Un abrazo a todos ahí en Instagram, queridos.